El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado "Somos reyes de un reino que no tiene fin". Y quiero comenzar con una oración, dándole gracias a nuestro Dios. Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa, por este privilegio que tú nos regalas en esta hora, de acercarnos una vez más a la interpretación de tu palabra. Háblanos, instrúyenos y enséñanos, amado Espíritu de Dios, y permite que nuestra mente, a través de lo que escuchamos, sea claramente renovada para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Algo, hermanos, que es una absoluta verdad, que lamentablemente muchos, como otros cristianos en la tierra, no creen. Pero ciertamente yo les garantizo y les aseguro que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6, dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y si la palabra nos dice que nos hizo, lo está haciendo en tiempo pasado, y lo que implica es que evidentemente tú y yo somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. La posición de rey, entonces, amados, es algo que nunca cambiará. Pero para ser esos reyes, Dios tuvo que preparar un reino. Y la naturaleza de ese reino revela entonces la clase de reyes que somos, que eres tú y que soy yo. Por ejemplo, si la naturaleza del reino de Dios hoy fuera física, ¿serías un rey gobernando en algún lugar de la tierra conforme a la naturaleza de lo físico? Obviamente tendrías un trono de oro, tendrías súbditos, un enorme castillo y muchos soldados y gente dedicada a tu servicio. Pero hoy vamos a mirar en el aspecto escatológico que primero Dios establecería un reino espiritual, que la naturaleza del reino de Dios hoy es absolutamente espiritual. Vamos a Juan capítulo 18, el versículo 36, donde la palabra de Dios dice: está Jesús hablando con Pilato. Dice en verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, entonces nos está enseñando claramente cuál es la naturaleza del reino de Dios. Y sin lugar a dudas, es un reino de naturaleza espiritual. Por supuesto, entonces, que para un reino espiritual se necesitan también reyes espirituales. Recordemos que hemos visto muchas veces el versículo de 1 Corintios 15 que dice que lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual, lo cual hace referencia a que lo espiritual es superior a lo material. Y si uno se fija bien en la escritura,
se da cuenta que Jesús no ubicó el reino en el campo terrenal, sino en un campo netamente espiritual. Le dijo a Pilatos que su reino no era de aquí. Si su reino fuera físico, sería de este mundo. Pero como no es de este mundo, entonces es, por decirlo de alguna manera, un reino extraterrestre, fuera de serie, fuera de este mundo. Y por supuesto, es un reino netamente espiritual. Sin embargo, ¿cuál era la expectativa en aquel tiempo en que Cristo vino a la tierra? Por ejemplo, por parte de los fariseos. Observe lo que le preguntaron al Señor en Lucas 17, 20. Lucas 17, versículo 20. Leamos. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Te das cuenta? El reino que no tiene fin no es visible. No es un asunto de señalización, de decir, helo aquí o helo allí. Jesús afirmó también que el reino de Dios no vendría con advertencia. Y no vendría con advertencia porque también afirmó que ya el reino de Dios estaba entre ellos. Es lamentable, amados, que muchos de nosotros no hayamos podido entender que hoy ya estamos viviendo en ese reino establecido por Cristo, que es un reino espiritual. Y surge entonces una pregunta para ver si es lógica o no. ¿Qué clase de reino están esperando el 99% de los pastores e iglesias y congregaciones hoy en el mundo? Están esperando un reino físico, que se les muestre un reino que puedan sentir, que puedan ver con su carne. Pero Jesús dijo con perfecta claridad que su reino no vendría con advertencia ni con indicación terrenal. ¿Por qué? Porque el reino que no tiene fin, obviamente es espiritual. Y por ser espiritual, no se puede señalar. No podemos decir, helo aquí, helo allí, sino que solamente tú y yo lo podemos disfrutar, lo podemos vivir. Y lo podemos vivir porque Jesús simplemente, como leímos, dijo que ya estaba en sus días en medio de aquellos judíos que lo interrogaron. Desde los días de Daniel estaba profetizado que Dios levantaría un reino que jamás sería destruido. Y yo le pregunto, ¿en qué dimensión jamás se pueden destruir las cosas? En la dimensión física, material, terrenal, todo se destruye. Entonces, Dios tuvo que primeramente darle una naturaleza espiritual a este reino, donde tú y yo hoy estamos reinando en vida, paz, gozo y libertad, porque es un reino en una dimensión en donde nada puede ser ni conmovido ni destruido. La palabra reina o reino, como ven en la parte inferior, es del griego basileia y significa soberanía, dominio y poder. E implica obviamente un territorio y un reinado. Y lo que yo quiero que tú entiendas hoy es que Dios ya nos confió en su sabiduría, en su soberanía, un reino del cual tú y yo hoy literalmente estamos disfrutando. Tú y yo estamos metidos en un reino que no tiene fin.
De este reino no nos saca nadie, ni nos puede sacar nada, ni nadie. ¿Por qué nuestro reino hoy no tiene fin? Porque la consumación en la Escritura fue el fin de la edad del reinado de Israel. Del Israel según la carne, como ya vimos en otro tema anterior. En esa edad de ese reinado, todos los escritores del Nuevo Testamento, excepto Juan, después del año 70, que sobrevivió según las escrituras históricas, los documentos históricos, más o menos hasta el 90 después de Cristo, estuvieron viviendo en dos líneas paralelas. En la línea del viejo pacto, como ya vimos, y en la línea del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. En Hebreos, capítulo 8, versículo 13, la palabra de Dios dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Esta epístola se escribe corriendo el año 67 después de Cristo, cuando el autor nos muestra que esos dos pactos en el cual vivió la iglesia del comienzo y los judíos andaban en línea paralela, pero profetizó que muy pronto el nuevo pacto desplazaría por completo al viejo pacto. ¿Por qué el viejo pacto se movía todavía? Si Cristo desde el año 33 y medio ya había inaugurado el nuevo pacto con su sangre, como dice Mateo 26-28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y la respuesta es sencilla: porque todavía estaba en pie el templo. Todavía estaba en pie el judaísmo hasta el año 70. Porque en la ciudad de Jerusalén todavía se seguían ofreciendo sacrificios de animales, derramamiento de sangre en el atrio del templo para perdón de pecados. Y porque también el apóstol Pablo nos dice que la ciudad de Jerusalén, que estaba produciendo hijos todavía para esclavitud. Así dice Gálatas, el capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice: esta es una alegoría de Sara y Agar. No es tiempo ahorita de estudiarla, pero yo les quiero recordar que Sara tipifica el nuevo pacto, la nueva Jerusalén, y es madre de todos nosotros, como lo es la iglesia espiritualmente hablando. Pero Agar tipificaba al monte Sinaí, a la ley, a los mandamientos de Moisés, etc. Y aquí en Gálatas 4, 25 y 26 dice la palabra: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cómo le parece? Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero luego en el versículo 26 compara a esa Jerusalén terrenal con la iglesia y dice: mas la Jerusalén de arriba, es decir, nosotros, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Tú y yo, mis amados, somos la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial que descendió del cielo en Cristo. Pues Cristo con su propia sangre vino exactamente a eso, a producir su esposa, a morir para tener una esposa que se llama la iglesia, y que tipifica en la palabra de Gálatas a la nueva Jerusalén celestial. Pero ¿qué fue lo que profetizó Jesús en Mateo capítulo 21, verso 43? Por favor, veámoslo. 21:43. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros.
Recuerden que ya el reino de Dios estaba con ellos, con los fariseos, con los escribas en su tiempo. Fue quitado y dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Estuvo profetizado antes de la cruz y antes de la caída del templo en el año 70, que el reino de Dios, que era exclusivo sobre Israel, les sería quitado al Israel según la carne, para serle dado al nuevo Israel de Dios, que somos tú y yo, y que somos el nuevo Israel según el Espíritu. Así lo dice Pablo en Romanos 2, versículo 28. Dice la palabra de Dios, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Por supuesto, aquí había mucho que estudiar, pero dice, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Aquí vemos una vez más dos líneas paralelas entre el 33 y medio y el 70 con la destrucción de Jerusalén. Y van corriendo juntas aún en los días del apóstol Pablo y de los demás apóstoles. Vemos al judío según la carne que en lo exterior estaba circuncidado, pero también notamos al judío espiritual de Dios que no tiene circuncisión en la carne, sino que tiene el sello del Espíritu Santo en su interior, como dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, donde la palabra de Dios dice, en él también, léelo conmigo, es muy importante, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y cuando habla de palabra de verdad es porque probablemente hay una palabra mentirosa, que no es verdadera. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la cuota inicial de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Que eso nos quede claro, amados. Habían esas dos corrientes, la del Espíritu avanzando en los días de Pablo y la de la letra muerta de la ley que estaba próxima a desaparecer. Cristo había dicho que es el fin de la ley es Cristo, pero solo pudo cristalizarse esa palabra profética hasta el año 70, cuando cesó el culto, cesó el templo, cesó la religión judía, y miles de judíos fueron esparcidos sobre la faz de la tierra, miles muertos, otros hechos esclavos, y eso vino a terminar en 1948, en el siglo XX. ¿Por qué la edad del judío en lo exterior no había desaparecido? Porque seguían en pie los sacerdotes que según el rito hacían la circuncisión según la carne. Pero también Dios en ese tiempo levantó al apóstol Pablo, que con la espada del conocimiento de la gracia de Dios hacía judíos en lo interior, en espíritu, de corazón, circuncidando el corazón de carne, al decir, es decir, la mente carnal, la mente natural, por medio de la revelación de la palabra. Cuando el templo, el judaísmo y Jerusalén cayeron en el año 70, la consumación de todas las cosas pasó. Pues dice Lucas 21-22, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Tocante a quién?
a la nación de Israel, al pueblo judío, con el cual en el cumplimiento doble de la palabra de Dios, pronto el Señor volverá a tratar en la semana 70, que es la semana profetizada por Daniel, en la cual Dios se volverá de nuevo hacia los judíos para salvarlos al final de los 7 años terribles de tribulación sobre la tierra. Cuando el templo, el judaísmo, cayeron en el año 70 y la ciudad de Jerusalén fue destruida, la consumación de todas las cosas pasó para los judíos. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Eso no podemos olvidarlo. Todas las promesas referidas al Israel según la carne se cumplieron. El reino de Dios fue arrancado de la nación física de Israel que violó el pacto por ser la esposa infiel de la ley de Dios dada por Moisés, y le fue dado entonces a una nación espiritual, al Israel espiritual de Dios, el cual somos tú y yo, a los reyes de Dios, que hoy somos, por la misericordia de Dios y su presciencia, los guardadores de la palabra de todos los cumplimientos de Dios, para gloria de su nombre. Toda la cosecha en el fin de la edad israelita ocurrió en el año 70. Y el reino fue transferido de un ambiente físico a un ambiente espiritual, ya que el apóstol Pablo lo había dicho en 1 Corintios 15:46, y lo repito porque es fundamental. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir ese texto? Que primero, desde el reinado de Saúl, David, Salomón, Jeroboam, Roboam, etc., fue lo animal. Fue el trato de Dios con lo físico, con lo terrenal. Pero que ahora, en la consumación del año 70 de nuestra era cristiana, vino luego lo espiritual. Y vino como un reino inconmovible, la nueva Jerusalén, la cual somos nosotros, el nuevo tabernáculo, el cual somos nosotros, el cielo nuevo, que es la nueva manifestación de Dios en Cristo para nosotros, la tierra nueva en la cual tú y yo hoy estamos habitando, y la entrada libre que hoy tú y yo, después del año 70, pudimos obtener de entrar al lugar santísimo. Ahora, después del año 70, todo está consumado respecto a Israel. Falta su restauración futura y entrar de nuevo al gobierno milenial bajo el reinado de Cristo y de su esposa, la iglesia, la cual somos nosotros, y así todas las naciones de la tierra. Israel, amados, desde el año 70 ya no es la nación preferida de Dios. Ahora Dios es todo y en todos, con todos los hombres, en todas las naciones. Dios no tiene hoy preferencias. Aunque claro, lo vuelvo a repetir, en la ley de la doble interpretación profética, que en la tribulación, al final de los 7 años, Dios ha prometido que todo Israel será salvo. Y eso, indudablemente, está por ocurrir. Estamos en un reino que no tiene fin. Estamos viviendo en 3 glorias del reino de Dios que Pablo señaló en Romanos 14:17, donde la palabra del Señor dice, Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios hoy no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En este reino precioso que no tiene fin, el pecado y la muerte ya no tienen ningún dominio espiritual. El pecado, como ya vimos, fue quitado de en medio. Con una sola ofrenda en la cruz, Cristo te hizo a ti y a mí perfecto para siempre. Los que pisotearon al Hijo y le tuvieron por inmunda la sangre del pacto,
que fueron los judíos que lo crucificaron y durante el resto de años, hasta el año 70, siguieron ofreciendo sacrificios de sangre que Dios no reclamaba para nada, fueron castigados con el juicio de muerte por las legiones romanas, que fueron utilizados por Dios como instrumentos de la justicia retributiva de Dios para ese pueblo. El hecho de que todavía hoy hay transgresores y pecadores después del juicio del año 70, aquí en el campo material, no tiene nada que ver con los efectos de la victoria, con los efectos consumadores del reino que Dios colocó luego del año 70, como su reino espiritual maravilloso y que nació después de la cruz, pero que se cristalizó luego de que el templo judío y la nación judía fueron destruidos, y la ciudad de Jerusalén en su tiempo. A nosotros, pues, amados, nos queda, como reyes de Dios, trabajo que hacer aquí en la tierra todavía. Pero eso no cambia para nada, hermano, el hecho de que tú y yo estamos viviendo en un reino que no tiene fin. Tú tienes que ir a trabajar, cumplir tus obligaciones, los ministros cumplen sus obligaciones, etc. Pero, amados hermanos, tú y yo ya somos reyes, que estamos reinando en este reino espiritual maravilloso de Dios en Cristo, en vida, en paz, en gozo y en libertad. Y lamentablemente son los ciegos de entendimiento, aquellos que todavía no han podido ver los cumplimientos de Dios en el año 70 y niegan este hecho histórico y espiritual que transformó por completo nuestras vidas, que trajo a la iglesia a poder habitar literalmente sobre la tierra como un reino espiritual, de cual tú y yo hoy formamos parte como reyes y como sacerdotes. Muchos hoy posicionalmente están dentro del reino que no tiene fin, pero sus entendimientos los mantienen fuera de ese reino. Todavía lidian con la edad de Israel, todavía citan el viejo pacto, predican de la ley de Moisés, guardan mandamientos de hombres, obligan a los hermanos a hacer esto y aquello para poder ser perdonados, para poder ser aceptos por Dios, hacen sacrificios externos por el pecado y todas esas cosas que muchos sectores de la iglesia hace hoy. Lo único que demuestran es que tienen por inmunda la sangre del pacto, que con una sola ofrenda hizo a todos los santos que formamos parte de esta iglesia gloriosa de la Nueva Jerusalén perfectos y completos, sin que nos falte cosa alguna. Muchos todavía están en las sombras, en lo animal, pero confiamos que algún día pasarán de eso animal a lo espiritual, y tanto su espíritu como su entendimiento estarán entonces reinando en este maravilloso reino que no tiene fin. Tú eres un rey del reino que no tiene fin. Este, amados, es un reinado para disfrutarlo en el espíritu, aplicándolo de la mejor manera a una vida de calidad humana. En tanto que, por cierto, las demás profecías que han sido cumplidas parcialmente se cumplirán, tal y como están escritas. Pues sin duda alguna, si hay algo que tú y yo estamos esperando hoy, es el arrebatamiento de la iglesia. Y estamos viviendo en esa espera gloriosa y maravillosa. Y estamos esperando ser traspuestos y que los santos que durmieron en Cristo de la era y de la iglesia resuciten y que seamos arrebatados en las nubes del cielo para ir al tribunal de Cristo. Y del tribunal de Cristo saldrá la esposa del Cordero victoriosa para las bodas maravillosas, para esa fiesta magistral que Dios tiene preparada, la gloriosa cena de las bodas del Cordero, en donde tú y yo no seremos invitados,
sino que seremos la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces se cumplirá la promesa de Apocalipsis 5:10, que dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este versículo tiene un doble cumplimiento. Hoy tú y yo en el reino espiritual de Cristo reinamos en vida, paz, gozo y bendición sobre la carne, sobre los malos deseos. Pero entonces en el milenio reinaremos literalmente sobre las demás naciones de la tierra y sobre el mismo pueblo de Israel, al cual juzgaremos desde la ciudad de Jerusalén, que no es otra que la misma iglesia de Cristo, que descenderá del cielo y que establecerá primero el reino de 1000 años y al final la destrucción de Satanás y la introducción de un nuevo cielo literal y de una nueva tierra literal, donde tú y yo continuaremos gobernando y reinando con Él por toda la eternidad. Por eso es que este reino hoy es un reino que no tiene fin, es un reino que es eterno. Y si tú todavía no te has convencido de esta realidad, yo te invito para que lo hagas y para que le creas a Dios lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Amado Dios, gracias por esta revelación poderosa. Gracias porque hoy somos el Israel espiritual de Dios. Porque hoy estamos reinando en vida, paz, gozo y libertad en este reino maravilloso, que es el reino espiritual de Dios en la tierra. Pero que pronto será un reino literal. Y entonces reinaremos con nuestros cuerpos glorificados sobre todas las naciones de la tierra por 1000 años. Tu palabra es hermosa, tu palabra es vida, tu palabra es eficaz. Y te doy gracias por permitirme compartirla con mis hermanos y aquellos que la quieran escuchar, pues muchos no pueden entender estas verdades y mucho menos creerlas. Pero la verdad, mi Dios, gracias, porque soy un rey y soy un sacerdote constituido por ti para la eternidad, y estoy sentado contigo en lugares celestiales en posición de reposo y de descanso. Y estoy convencido de que tú, mi Señor amado, darás claridad a tu pueblo sobre todas estas verdades extraordinarias, ricas y maravillosas, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Escríbanme, cuestiónenme, pregúntenme, que me agrada muchísimo poderle responder a cada uno personalmente e individualmente. Y que el Señor les continúe bendiciendo, pues en el próximo tema veremos la aplicación de este reinado a nuestra vida práctica. Bendiciones para todos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.